Ramón, buenos días al panel. Qué suerte la suya, siempre rodeado de gente joven, ¿no? Sí, de ¿no? Gente... En su época usted también estaba cerca. Ah, por supuesto, pero en mi época ya no estamos tan jóvenes. Bueno, estamos digamos, con juventud acumulada, pues, ¿no? Y había Yulán, pues hay que traer una sucursal de bueno, Yulán. ahora lo invitaré unos cachitos. Bueno. A más precandidatos, más aturdido el futuro votante. ¿Cómo de toda esta emisión de números de precandidatos coincide con este titular que trae Diario Expreso? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia de Radio Ganas Tropicana, pues RTP, ¿no? RTP Tropicana. RTP Tropicana. Bueno, primero muy preocupado por la situación del país. ¿Cuál es el país en el que estamos, ¿no? Un país, digamos, con algunos indicadores espantosos, con 5 de las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Y le hago un recordatorio. Recuerdo para allá por el año 2012, cuando nosotros en estos micrófonos precisamente veíamos con horror a Honduras, como algo lejano, como algo distante. Recuerdo cuando era muy joven, yo por allá por el 2010, cuando tenía la indecisión si quedarme en México, en Buenos Aires o regresar al Ecuador, que mi pero para México es que era muy inseguro, y México tenía 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces es un país que tiene a Machala, a Puerto Viejo, a Guayaquil, a Durán y a Manta entre las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Solo una anécdota, ¿no? Lazo recibe a Guayaquil ni siquiera entre las 1000 más inseguras y la entrega octava y en descenso. No quiero ni imaginarme cómo vamos a cerrar este año. Entonces, en ese escenario, un país con la más alta tasa del mundo occidental de deserción escolar, un país, digamos, con la más baja tasa ya de la región de acceso a la universidad pública, de eso no se habla, porque este es un país chiflado donde los particulares se autorregulan. Pues no, acá tenemos un ministro de salud que tiene como 10 clínicas privadas, pero bueno, ese es el Ecuador. En ese contexto, un país que no se recupera la crisis económica, viene una elección, donde aquí viene lo grave, donde aquí viene para mí lo de fondo, más allá de la cantidad, si son 8, 9, 10, 15 candidatos, la ausencia de todas las fuerzas políticas, sin excepción, de un proyecto nacional. Ninguna de las fuerzas políticas, por un lado la derecha son un poco de jugadores de póker que van viendo a quién le va, a quién tiene mejores números con tal de que no vuelva al cuco. Por otro lado, una izquierda que no termina de entender que el proceso de las izquierdas, digamos, contra el neoliberalismo, como quieras llamarlo, tiene que ir en función de un proceso de unidad, el cual, por un lado, tienes al correísmo ensicismado, muy parecido al roldosismo en los 80, cuya única causa es el retorno del líder, digamos. Por otro lado, un Pachacuti que no termina de hacer esa transición del movimiento que se proyecta como étnico, que causa pánico en las clases medias altas, como un proyecto un poco más amplio. Y por otro lado, una fuerza, digamos, gremial, como el MPD, podría ser, o la actual UP, que no se consolida en esa unidad. Ese es el Ecuador que estamos viviendo, y en ese contexto tienes una serie de precandidatos, una serie de candidatos, pero ninguno, reitero, nos presenta un proyecto nacional. Probablemente, de acuerdo a la historia de nuestro país, yo no recuerdo, salvo que usted me corrija, Ramón, yo lo escucho todas las mañanas a este panel, yo no recuerdo un proyecto nacional en el Ecuador, por lo menos quizás el de Flores, que es el acto fundacional, creo que está fuera del altar de Padre de la Patria por su sospecha en el asesinato brutal contra Sucre. Creo que ese asesinato nos costó el carro de la historia, entre otros factores. Tal vez Alfaro, que usted no lo quiere mucho, tal vez García Moreno. Me parece que Isidro Ayora, que muy ninguneado para mí por Médico y Lojano, que fue el verdadero constructor de la institucionalidad del Ecuador, ya concluyo, el velasquismo, que no termino de entender si Velasco tenía un proyecto nacional porque no se sintoniza con su siglo, que era un siglo industrializador, y para mí esto genera un poco de discusión. Creo que el correísmo fue el último proyecto nacional que tuvo el Ecuador. De ahí a la fecha, yo no siento en las fuerzas políticas alguien que venga a estos micrófonos y nos plantee, este es el proyecto nacional. Pero más allá de la izquierda a la derecha, ojo, usted acuérdese de Febres Cordero, estos jóvenes no nacían, pero usted se acuerda que Ecuador está infestado de otro Aurelión. Usted iba a cada esquina, otro Aurelión, otro Aurelión, otro Aurelión. Y Febres Cordero estaba con talibanes, pues imagínate a Dajiga la edad de estos jóvenes, Dajiga a los 30 años, a Panchito Suet, que en paz descanse. Entonces necesitamos una derecha que crea en el rol del Estado, y eso es lo que yo no veo. Hoy se le ha trepado la de Nadalina, mi querido Juan. Siempre, lo que pasa es que no me entrevista hace cuánto, pues, culpa mía. Culpa mía. Sí, más de un año que no vengo a estos micrófonos. Hemos tenido momentos de unidad nacional, sino que han sido brevísimos y de quiebre. Por ahí a finales del siglo XIX, los republicanos, los conservadores progresistas unidos con ciertos liberales, no duró, y no nos acordamos de ellos, creo que esa es la mejor prueba. En el 44 a 45, la Alianza Democrática Ecuatoriana y la Constitución, la primera de Velasco después de la Gloriosa, fue una unión desde comunistas a conservadores. No duró, como a Velasco no le gustó, al año siguiente nueva Constitución y se acabó. En el 66 fue una coalición amplia, desde los militares
desencantados con la junta militar de ese momento, hasta movimientos obreros y estudiantiles sacan a la dictadura y ponen a Yerobi Indaburo. Llega la constituyente y de nuevo la desunión, que es natural de la política, por no dejar que liberales e izquierdistas lleguen a la presidencia. La gente de Ponce Enrique se suma a la Otto Rosemena, hacen un pacto de gobierno y lo ponen a Otto de presidente, a Otto Rosemena Gómez. Sin embargo, ese sistema político fue tan malo que unos años después Velasco dictador y luego Bombita. Sí había momentos de unidad nacional, sino que son solamente provisionales, de momento, para hacerme cargo de una crisis y se acabaron. Han sido coyunturales, digamos. Coyunturales. Igual que el correísmo. Pero con Medio Ecuador, solo agrego eso, pactó con Medio Ecuador y después traicionó a todos los que estaban alrededor de él. Y se quedó con lo que llama el hermano del presidente, el Círculo Rosa. Pero es que justamente ese proyecto se frustra, por lo que usted critica, precisamente por ese exceso. Bueno, yo no soy tan, cuando uno lee la clave empieza a ver de otras formas al caudillismo, ¿no? Entre comillas, que es el cuco famoso, cuando en todo el mundo tiene que haber liderazgos fuertes para llevar procesos al lado, solo que cuando son mestizos no gustan, o cuando están contra determinada élite. Pero en todo caso, el problema del correísmo básicamente fue eso, no prolongó el proyecto nacional precisamente por ensicismarse en el narcisismo. Exacto, en el caudillo. Con los ladrillos que tenemos ahorita, Con lo que hay. ¿cómo puedes construir una alianza de derecha e izquierda? Como tú bien dices, en la derecha la única alianza es evitemos que vuelva el correísmo y luego volvemos a lo mismo. Y ahora tenemos un presidente que hasta vota periodistas del país en nombre, elegido en parte, no creo que solamente por eso, tú sabes lo que opino del tema, en nombre de que no vuelva Correa. Y desde la izquierda, primero dice no quiere verlo a Correa, ahora sí, pero Correa no lo quiere ver a él. Y es una pelea de egos terrible y una falta de admisión de lo que los distingue, como es el tema ambiental. Yo te pregunto, con estos partidos, ¿cómo tú construirías alianzas, coaliciones, primarias serias? Lo que pasa es que la derecha nos plantea un proceso que termina en la fase agonal, digamos, en la política. Que esto nos planteaba Duverger, primera cátedra de ciencia política formal creada en París en los 40. Tendría que precisar, en eso los gringos son geniales, siempre dicen en la primavera de tal año, de tal década, para no precisar en la fecha. Lo que pasa es que partamos de un punto de que la derecha tiene un plan coyuntural que no pasa de la faja agonal de la política. Es decir, ellos, y esto es admirable y hay que reconocerlo, en las primeras vueltas logran consolidar, procesa una segunda, lo que se llama la famosa teoría de las coaliciones. La derecha sí se cohesiona en las segundas vueltas, cosa que no pasa, digamos, con las fuerzas, si quieres llamar progresistas, de izquierda, comunistas, pongámosle el nombre que se quiera, que es lo que no pasa. Y en eso yo coincido 100% con Ramón, me parece que es producto de esa ausencia de construcción de liderazgo que tenemos. Algo que tal vez sí pasó en Bolivia, porque Arce, por ejemplo, tú tenías figuras alternativas a Morales, Arce, el mismo García Linera, Eva Copa. Hay actores en el mismo peronismo que tanto le gusta a Ramón, siempre llevamos décadas hablando del peronismo, tienes, digamos, alternativas, Guillermo Moreno ahora que es el peronismo tradicional, el mismo Menem era, digamos, el ala liberal del peronismo, pero en nuestro país lamentablemente no hay ese proceso, digamos, de renovación o de relevo o de construcción. Y el único ingrediente adicional, yo no hablo de un proyecto nacional en un tema de cohesión, de más o menos como en el Mundial o como en la guerra del CENEPA, que todos estamos unidos, sino de que las fuerzas políticas, de acuerdo a las coincidencias que tienen, que son legítimas ideológicas en determinados momentos, no logran cohesionarse en un espíritu único de propósito. Y creo que en la situación actual del Ecuador, y aquí sí voy a ser muy pesimista, yo siempre le pido disculpas a mis alumnos en clase por lo que hizo mi generación, permitió que pase con el Ecuador. Para mí, salvo el mejor criterio, querido Ramón, usted que es un historiador, no, yo no soy historiador. Parece historiador. Estamos casi viviendo una crisis como la del siglo XIX, previo a la desintegración. Recuerden cuando había un gobierno en Loja, un gobierno en Quito, un gobierno en Cuenca y otro en Guayaquil, donde ya se discutía si quién se quedaba con Guayaquil, si Colombia o Perú. Y yo en broma siempre le digo a mi mujer, como ella es colombiana, bueno, por lo menos que Guayaquil se quede al lado colombiano, sí me ahorro toda la burocracia para sacar la documentación. Yo creo que estamos viendo una crisis brutal y hay que verlos en ese contexto y qué soluciones nos presentan en este caso los candidatos. Bueno, yo soy más pesimista que tú, Osvaldo, así que vamos por ahí. Sobre todo porque, si bien es cierto que nuestra generación y la anterior a la nuestra le ha fallado al país, no ve un relevo generacional importante en esta. Tenemos un presidente de 35 años, me decía un amigo muy jocosamente, es penoso sí ser más viejo que el presidente, cosa que estamos buena parte de los aquí presentes. Pero tú no ves un cambio, vemos una cierta deriva autoritaria del presidente que cada vez se va haciendo más fuerte, pero no vemos un cambio. Aquí hemos hablado mucho en el panel de que no somos un Estado fallido, sino una sociedad fallida.
tú estás en la universidad, en la cátedra, más allá de hablar de los políticos ya viejos, quemados y su accionar tan paupérrimo que hemos visto a lo largo de este último tramo de democracia de más de 40 años, ¿cuál es tu sentir desde el alma mater? ¿Hay materia prima? ¿Hay realmente vinculación a la política? ¿Qué es lo que ocurre? Nadie quiere participar en la misma. Si participas, eres el foco y el centro de periodistas asalariados que van por tu cabeza. Eres además durante 7 años perseguido por la Contraloría General de la Nación y no hay escape. Esa juventud valiosa, inclusive algunos tienen la oportunidad, becados o no, de estudiar fuera, algunos regresan al país, ¿realmente quiere vincularse a la política? Usted dio en el clavo. Yo siento que la gente le da como un bate a la prensa. Tal vez no de forma gratuita, pero la prensa al final es, digamos, coyuntural. La prensa al final es esa frase que no es de Correa, que no, bueno, ya me acordaré de que la libertad de prensa es la opinión del dueño de la imprenta o de la frecuencia. Yo creo que la prensa al final del camino es parte del paisaje. Lo que sí es terrorífico, y en eso coincido, es el silencio brutal, cómplice de la Academia Nacional Ecuatoriana en las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con la academia? El silencio de la academia es terrorífico en función de lo que está sucediendo. Y las nuevas generaciones, obviamente, que tienen nuevos valores, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de comunicarse, ¿no? Etcétera, etcétera, debe de haber valores, digamos, innegociables. Y uno de esos, por ejemplo, estaba escuchando gente ofendida porque la señora Alondra cantaba el himno nacional con guitarra, pero no les ofende una base manta. Rezan el rosario por una base manta, que parece patéticamente impresentable que haya una base extranjera en nuestro país, ¿no? Por otro lado, hoy le revocan la visa a un periodista. Igual de impresentable cuando Correa lo hizo contra la señora Pix, que era una docente de la Universidad de San Francisco. Una querida docente, porque yo en el mundo académico tal vez no soy un profesor a tiempo completo por mis actividades profesionales, pero he estado muy vinculado. Entonces yo siento que más que los alumnos, o la prensa, o los poderes oligárquicos, la academia, salvo la rectora de la Universidad de Cuenca, que parece que reivindica esa... No veo yo en la academia... propuestas. ¿Sí? Sí. Qué gusto verla. Gracias. Para mí yo creo que es miedo. El silencio, y esto es también en la época de Correa, o sea, de realmente tener cuidado con lo que dices, porque creo que este gobierno está haciendo mucho daño, especialmente con lo que sucedió con su ex esposa y toda la connotación fuerte de miedo, de si yo digo algo me va a pasar, o me van a atacar, o me van a mandar, o me va a caer el SRI, o me va sin trabajo. Exactamente, o pierdo mi trabajo. Bueno, pues el que tenga miedo que no nazca, pues no. Y bueno, claro, no es lo mismo la lectura cuando uno, estos jóvenes creo que son solteros, pues no, que cuando uno ya tiene hijos, intereses, propiedades, etcétera. Para mí hay una situación particular y medular, y es verdad, los gobiernos han hecho el SRI su gestapo. Empezó con el correísmo, luego lo institucional, porque me parece que con Gutiérrez como que ni fu ni fa, pero en todo caso tiene que haber siempre una voz divergente dentro de todo este contexto. Por ejemplo, en el ámbito, digamos, cultural, en el ámbito político, tiene que haber una intervención de la academia urgente, porque la academia, a ver, ¿qué es lo que nos dicen, por ejemplo, los expertos del periodismo? ¿No? Siempre, que muy rara vez pasa en el Ecuador, tiene que haber una visión pro o contra peritaje. Tú pones al radical de un tema, al otro radical, y por otro lado el que hace el peritaje, el que es el experto, entre comillas. Entonces la universidad, la academia debe ser ese peritaje, y no lo está haciendo, efectivamente. Tal vez por miedo, tal vez por... Pero yo no siento, claro, hay una producción de papers indudablemente, y las universidades cumplen con esos requisitos, pero yo no siento que ante la realidad nacional de lo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, la crisis energética, no, es que Coco Sinclair era un elefante blanco. Sí, pero si no existiera, estuviéramos en el siglo XII, por poner un ejemplo. No, pero es que tiene grietas. La fresa Hoover tiene cientos de miles de grietas. No, pero es que, ¿por qué le hicieron hacer? Porque es un lugar complicado. Yo no es que voy a defender la obra, ya está la obra. Pero si no invirtieron los 80 millones de dólares que había que invertir para que los ríos, que son de la Amazonía, llenos de empalizadas, no estén desbrozados, para que, o sea, prácticamente eso es lo que estamos viendo. No tenemos correo público, por poner un ejemplo. Eso debería ser un crimen. Yo no veo que haya un crimen de lesa humanidad, que los migrantes no tengan cómo comunicarse. El presidente invadió una embajada extranjera, por ponerse un ejemplo. Estamos a punto de que perdamos también con El Salvador, con Argentina, no tenemos política exterior. La canciller Coco Chanel, que me parece muy buena gente, una gran mujer, inteligente, todo lo que tú quieras, pero no tiene criterio para poder manejar la política exterior de un país. Y con el caso de este joven presidente, que yo no creo que sea tan aparecido como lo pintan, ojo, el apellido Noboa estuvo 40 años en la papeleta.
digamos que también heredó parte de eso. Tengamos su mérito personal, obviamente, es un tipo, no es Sánchez de Lozada, porque él sí se formó en el Ecuador, como el caso boliviano, que es un chico que llegó un día de 30 años a ser presidente de Bolivia y nunca tenía solo el pasaporte inscrito por los padres en la embajada en Washington. Pero en todo caso, el problema de Noboa básicamente es que sale de esa esfera de lo nuevo. ¿Por qué era lo nuevo? Lo que nos dice la elección cualitativa, más que las encuestas, que yo generalmente nunca uso encuestas. Peor las que llegan por WhatsApp, ni las abro, porque ya sé cómo se hacen, quién las hace, quién las paga y para quién le interesa que se publiquen. Pero usted ve, la evaluación cualitativa, la gente nos dice que Noboa era lo nuevo. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la bronca correísmo-anticorreísmo. Noboa sale de esa esfera, ¿no? Y decide un día, voy a ser más anticorreísta que la señora Romo. Y eso yo creo que lo deslegitima de lo nuevo. Y siento que están igualito que hizo Moreno. Moreno, para mí, lo más grave que hizo fue haber hecho del juicio correr una política de Estado. Ya estamos viendo todo lo que estamos viviendo. En el caso de Noboa, está haciendo de la no sucesión o el encargo de mandato de la señora Abad una política de Estado, cuando hay problemas más emergentes. ¿Qué pasa si Noboa no llega a la segunda vuelta? Ya el mandato no va a ser de 4 meses, sino de 3 semanas. Entonces yo sí creo que este gobierno, al menos por el momento, está perdiendo el rumbo porque ha perdido, digamos, esas expectativas que tenía en su momento como un gobierno de cambio. ¿Qué tanto daño le está haciendo a la política el hecho de que, por ejemplo, mencionábamos presidentes históricos, Durán Ballén, cuando ya llega a ser presidente, ya había tenido una gestión increíble cuando se hizo la reconstrucción de Ambato como arquitecto? Isidro Ayora, una fantástica gestión cuando vino la pandemia de la gripe española. Así varios presidentes han tenido una carrera, algo lo han destacado. Pero ¿qué pasa en esta época donde el presidente ya se puede decir que es un producto? Los medios políticos son un producto. Y tú lo accedes a esa presidencia o a esa entidad porque eres un producto marketeable que tiene el dinero para pagarlo. Porque ya prácticamente es como un cargo que tú, teniendo el billete, llegas. ¿Cómo quitar ese estigma de que ya se ha vuelto una medalla más, el cargo del presidente más que un cargo de servicio? Yo no sé si sea cierto o sea falso. A mí me contó un amigo, que me voy a reservar el nombre, una anécdota, que había una reunión, de pronto mi amigo era el mesero, voy a decir que mi amigo era el mesero. Entonces, había una reunión en un club muy de Guayaquil, o una casa muy, pero qué sé yo. Justamente, haciendo paréntesis, leía un artículo en El Expreso, para mí impresentable, donde el articulista cuestionaba, digamos, que 12 personas de la isla Mocolino se pongan de acuerdo para llevar un proyecto adelante político. Pero lo que a él le preocupaba no era que haya una concentración de poder en una sola parroquia del Ecuador, sino que lo que le preocupaba era que salga de la concentración de poder de ahí. O sea, el peligro era que deje de gobernar solo esa cuadra del país. Es terrible. Los gobiernos se legitiman en el ejercicio de gobierno, ¿sí? Entonces te contaba esta anécdota de este amigo que era el mesero y escuchaba a varios presidenciales, entre ellos creo el presidente Lasso, y el argumento del presidente Lasso para ser presidente es que era su sueño de niño. O sea, no había un argumento, digamos. Mi amigo era el mesero, por si acaso, claro. Entonces él escuchó todo eso. Entonces no hay, efectivamente, como tú lo planteas, un proyecto nacional de parte de esa obra, pero eso se puede legitimar en el ejercicio. Y te pongo dos ejemplos de gobiernos locales que para mí, más que exitosos, han logrado un poco manejarla. Pavel Muñoz en Quito y Aquiles Álvarez en Guayaquil. Olvídate de la popularidad, porque al final eso es comunicación, eso es marketing. Hablemos de la gestión como tal. Ciudades muy complicadas de manejar. Pavel Muñoz, para empezar, ese chicharrón del metro lo resolvió, digamos, por lo menos lo hizo andar, ¿no? Y el metro, y esto es importantísimo, porque los metros son la ciudad, el metro es la obra que hizo la transición para Quito, de la bella ciudad andina a metrópoli del mundo. El metro te hace ciudad. Y todos los metros del planeta, no hay sistema del mundo de transporte público que no tenga subvención. No, es que el metro nos cuesta. Obvio que nos tiene que costar, porque la transportación pública no es un negocio, tiene que ser subsidiada. Pero en el caso de Quito, Pavel Muñoz está rodeado de... Tú ves los currículos de los directores, todos tienen experiencia pública. Y renunciaron. Todos tienen experiencia pública. En cambio, tú ves los currículos de los directores de Aquiles, la gran mayoría, claro, era el lado B de Jaime Nebot, pero son gente con experiencia pública. Entonces, es fundamental que los gobiernos, no importa su color, su tendencia, se rodee de gente que cree y tiene experiencia en lo público. Por eso te pongo el ejemplo de Férez Cordero. Cuando te hablo del proyecto nacional, no se trata de que sea un proyecto progresista, patriótico, anti-yanqui, para nada. Un proyecto de gente al margen de su ideología, que entienda, te puse el ejemplo de Férez Cordero. Férez Cordero tenía otro león infectado del país. Creía en el Estado. Y rodeado de talibanes, pues imagínate a la Jica a los 30 años. A Pancho Sueto, un hombre que yo quise muchísimo. Gente que en esa época, Nebot era el que lideraba. No como Lazo, porque 4 muchachos que ven House of Cards y que coinciden la política de juego de trono. Así el presidente hacía lo que él quería. Dígame. Sí. En ese gobierno también hubo gente que
hacía liderazgo más que Nebot. Nebot estaba en el Guayas y empezaba su carrera política. En el de Férez Cordero, perdón. El gobierno de Sí. Férez Cordero tenía figuras que eran hechas de forma propia. Laniado, Robles Plaza, y lo interesante de ellos, el propio Suárez que usted mencionaba, Que paz es descanse, que Pacho. caminaban su carrera política en paralelo a Férez Cordero, no debajo. Y siento que un problema de este gobierno y del anterior es que hemos tenido a mucho servidor, empleado y seguidor de toda la vida del presidente de turno, y por ende tienen miedo a criticarlo. Y no tenemos a figuras que fueron amigos, colaboraron, pero crecieron a pulso con esa figura política y podían en cualquier momento regresar a su propia empresa o a su propio proyecto, y eso pasó. ¿No cree que tal vez eso es lo que ha hecho un poquito complicada la gobernabilidad en estos dos gobiernos, que hay demasiada gente que le tiene miedo en lo privado al presidente con el que van a Carondelet? Te voy a poner un ejemplo que a mí me generó pánico, así, literalmente me levantaba de madrugada sudando, gritando, y mi mujer, ¿qué te pasa? Estás con pesadilla. Cuando Noboa no tenía el gabinete listo, perdón, creo que le toque la mesa, usted puede hacer eso, ¿no? Noboa no tenía el gabinete listo. Aún no lo tiene listo. Pero por Dios, eso es como que vas al partido sin defensa. Por favor, 2 ministros, o sea, 2 ministros en uno. Y hemos pasado y igual está, 6 ¿sí veces. o no? 6 veces, ya. No, O pues sea, ese pobre Luque, que creo que, o sea, todo el mundo, la comunicación de Luque, no, lo de Luque, para mí es lo que hay que resaltar, es que nos dijo la verdad, que hoy día en la política es algo muy difícil. pero es el único que Pero ese trabaja. pobre Luque es como esos trapos que tienes en la casa que lo usas para todo, los tienes raídos, pero es el único que usas. Entonces, para mí es fundamental entender el rol que tiene el Estado. Y en el caso del caso, vuelvo a Noboa, no tenía el gabinete conformado. La CNCIT estuvo como 2 semanas en acefalía. Entonces no hay, me explico, un plan de proyecto, un proyecto de país, y tienes que renunciar, pues obviamente hay una etapa, como me decía un profesor mío, tienes que hacer dinero y luego haces política. No puedes entrar a hacer política para hacer dinero porque estás muerto. Pero yo creo que la gente que viene de lo privado obviamente tiene que empaparse y rodearse de gente que cree en lo público. Para eso es importante el proyecto de país. Y yo siento que lamentablemente Noboa no lo tiene. Y eso se refleja en lo que hoy estamos viviendo. ¿Y tú crees que tiene estrategia? Porque inició desmarcándose de Lazo y mostrándose como un hombre pragmático en el sentido de que pactó, y sobre todo ahora lo utiliza en la precampaña, los 5 proyectos que envió y fueron aprobados por la Asamblea, con votos de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano y de Construye y de su propia bancada, lo cual parecía muy bien y lógico, y como te digo, se desmarcaba de lo poco pragmático que fue Lazo. Pero hoy, y sobre todo después de la consulta, dinamitó puentes, tiene gente muy beligerante como Torres o como Arturo Félix, que lo vimos también el otro día ya pidiendo sorprendió, que porque es un buen tipo. que bajen lo de la Corte Constitucional y salgan por las calles a ver qué les pasa. ¿Cuál es la estrategia de él justamente? Como cambió y le fue efectiva, pasa la consulta, y hoy que ya se apresta posiblemente a entrar a su campaña de reelección, pero dinamitando todos los puentes. A mí me pareció algo súper curioso lo que le pasó al gobierno. El correísmo estaba totalmente entregado, sumiso, apegado y sujeto a la agenda parlamentaria del gobierno. Tal es así, recordemos la famosa ley de turismo, que casi como que llegó a estar el bloque. A ver, chicos, ¿quién quiere votar? A ver, 5 voluntarios para ir a votar por la ley de turismo. Yo no me como el cuento de que coincidencias pascuales decimos por acá. Sí. O sea, el correísmo estaba sumido y totalmente, absolutamente entregado y sujeto a la agenda del gobierno. Repentinamente, no sé, vio mucho Twitter, alguien le dijo al presidente que María Paula, yo qué sé, no liderazgo anticorreísta para que no te vean mal en Mocolí, qué sé yo. Y el tipo un día decide excluir al correísmo de la mesa. Y el correísmo no tocaba pito en la consulta. Les regaló un triunfo. Porque claro, si tú me dices a mí, ¿está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas y la policía combatan al mal? Sí. Pero ya en lo de fondo, que había que meter 2 neuronas, usted quiere volver al trabajo por horas, que obviamente es una forma para mí nefasta de precarizar, el pueblo dijo no. Lo mismo en el famoso arbitraje internacional. Pero el correísmo no tocaba pito en esa fiesta. Y Noboa les regala ese triunfo. Un triunfo que para mí legítimamente debía ser del OP, porque el OP fue la única que se inscribió, hizo campaña, presentó postulados. Son errores que comete el presidente y son errores que creo que le está pasando factura en este momento. Muy agradecido A por la usted, presencia querido suya, mi querido Osvaldo. Un gran día. Nosotros vamos a un corte comercial y seguida continuamos. Gracias Un por abrazo todo, como usted. siempre, Ramón. A usted el agradecido soy yo, querido No, amigo. cuídese mucho. Gracias, cuánto lo quiero. En Dinatec ofrecemos soluciones técnicas integrales